Hola, buenas noches. Yo soy Daniela Gallar y estoy con mi queridísimo Moshe Javia, coach y terapeuta espiritual, que estuvimos un par de minutos hablando antes de comenzar la grabación y tuvimos un momento de risa y bromas. ¿Cómo estás, Moshe? Muy bien, Daniela, siempre contento y agradecido por estar aquí. Agradecido con Retos, con Silvia, que es la cabeza, y agradecido naturalmente con la audiencia Uh-huh. y en un mood muy apreciativo, como siempre, de ti, Mm. ¿no? Y por Yo poder, también. Sí, yo también muy agradecida por ti, por lo que sí, nos vas a compartir hoy. Y gracias. súper, súper agradecida por las preguntas y comentarios que nos mandan. Gracias a Ujú. eso podemos pues estar aquí cada lunes. Sí, Así que pues muy contenta y ya con ganas de empezar a que nos respondas cosas. pues, Vamos a échale, darle, ok. dale. Ahí te va la primera pregunta Sí, que nos llegó es, ¿cómo puedo sanar mi autoestima dañada? ok. De entrada, me gusta mucho la pregunta. Lo primero que tenemos que captar es que la supuesta autoestima como Ujú. concepto innato no existe. Ok. O sea, existe solamente la autoestima porque nos dicen, oye, no, nos comparan con gente, ¿no? Ujú. Nos comparan desde niños, ¿no? Ujú. El otro niño trajo 10 y tú trajiste 9, o tú trajiste 9, pero 10 y él trajo 9, ¿no? Y Ujú. entonces eres mejor estudiante, peor estudiante, y esta carrera que hemos hablado del tema carrera como tal, es constante. Y entonces, Ujú. la autoestima siempre es en comparación a algo, ¿no? Ujú. O sea, la autoestima, no sé si queremos verlo desde estimo, eh, estimo en cuanto a cuantifico o Ujú. estimo desde cómo te estimo, me explico, ¿no? Ujú. Entonces hay que verlo Ujú. desde las dos perspectivas, porque si estimo desde cuantifico, ando con el pelo hoy suelto, suelto. Libre, Cuando estimo libre. desde, sí, muchas canas, ¿no? Sí. Cuando estimo desde, cuando me manejo una autoestima como concepto, y nosotros en nuestra práctica no trabajamos la autoestima porque no creemos que la autoestima es algo innato tuyo. O Ujú. sea, es algo que tú desarrollas o no desarrollas de acuerdo a cómo te educaron. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Y una vez di un Zoom de estos hace unos meses. ¿Qué pasa si suelto por completo la autoestima? ¿Qué pasa si digo, si no me tengo que comparar, no existe ninguna barra, ¿cómo se dice? Ujú. Ningún Barra. benchmark, Ujú. barra, Ujú. ningún benchmark, O ninguna y si no marca de existe, partida, ¿no? Ujú. mándeme, Ninguna marca de es partida. O correcto, sea, ni ujú. de partida ni de llegada, Ujú. porque la autoestima siempre es en relación a cómo fui antes y cómo soy hoy, o cómo está la otra persona y cómo soy yo, y qué tenía antes y qué tengo ahora, o qué quería tener, que ojo, porque ahí entra todo el tema de expectativa. Yo hace 50 años tenía cierta expectativa, hoy, ¿no? Estoy volteando y digo, no logré la expectativa, entonces mi autoestima de pronto, todo estaba bien, y cuando hice esta comparación, entonces de pronto la autoestima bajó. Doesn't make any sense, no tiene ningún sentido. Se me hace Entonces, muy fuerte, perdón que te interrumpa, pero me encanta cómo lo estás planteando, porque creo que normalmente en nuestra sociedad sí vemos, o sea, sí lo vemos como si fuera algo innato, o sea, algo que está en ti y que, pues, o la tienes bien o la tienes mal, ¿no? O sea, o la tienes alta o la tienes baja, pero no nos damos correcto, cuenta que viene por estas comparaciones siempre. que en algún momento nos dijeron, o sea, y ni siquiera es con comparar, simplemente te han dicho, así no te debes sentir y así sí te debes sentir. Es correcto. Y de hecho, si tú dices, oye, te voy a dar un ejemplo, no sé, ¿no? El vecino compró un coche nuevo, ¿no? Ujú. ¿Ah? Y tú se lo platicas a otra persona, ¿no? Dices, Ujú. mira, el vecino que es homólogo, ¿no? O homóloga, ¿no? ¿No? Que es muy parecido a mí, sí Ujú. logró, muy parecido a mí en edad, en género, todo esto, ¿no? O sea, estamos más o menos lo mismo. Pero el vecino sí logró comprar coche o renovar casa o lo que sea, y se lo platicas a alguien y le dices a otra persona, oye, y fíjate que estoy muy contenta porque esta persona logró, y la otra persona contesta, o sea, a quien se lo platicas, Ujú. contesta, ¿y tú por qué no lograste?
¿correcto? O sea, la comparación siempre viene de lo externo. O sea, luego lo apropiamos y nos ponemos en relación a la otra persona, o en relación a la tribu, o en relación a lo que la tribu espera de mí, que es lo peor, es aún peor. O en Entonces, relación a ti mismo, ¿no? sí, Muchas claro, veces, o sea... sí, pero esa relación a mí mismo es porque yo planteé la carrera, es decir, ahí me dijeron, tú tienes que ser eso en tanto tiempo, esto en tanto tiempo le hace físico, le hace mental o le hace incluso emocional. Y si no lo has logrado, tú compraste esa impuesta meta, quiero decir, por entenderlo así, ¿no? Y en el momento que me doy cuenta que no lo logré, entonces ya mi autoestima está baja porque no logré lo que supuestamente yo tenía que lograr. Y ahí es donde está el problema. Entonces, para mí la mejor manera y eso se va a sonar un poco raro, ¿eh? Hemos hablado aquí del tema espiritual y hemos dicho varias veces, ¿no? Para nosotros, en nuestra corriente, en nuestra práctica, la espiritualidad lo que significa es una incondicionalidad, una libertad. Entonces, si realmente soy libre, ¿no? Una de las cosas de lo cual me libero es de la necesidad de tener autoestima alta o baja, es decir, de la necesidad de tener autoestima, punto. Porque no me comparo con nadie, me da exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué pasa en casos, por ejemplo, siguiendo un poquito esto de, que no sé por qué no nos contaron más, pero específicamente en esta pregunta, si vienes, por ejemplo, de un ambiente que era muy agresivo, que era muy violento, que todo el tiempo te sobajaban, que a lo mejor es cuando eras niño, y no es que te estuvieran comparando, simplemente todo el tiempo la idea principal que te meten es, no vales y no mereces. No vales, no mereces, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, cuando soy adulto, ¿no? Si tengo que amarrarme, cambio. Si tengo que comprar esos puntos de vista que a mí me dijeron cuando eran niños, o tengo que ir más adelante con eso. O sea, o si lo puedo soltar. Entonces, y vi apenas un programa uno de los personajes principales menciona algo muy interesante, ¿no? Y creo que vale la pena mencionarlo y es en relación justamente a eso. Entonces, esta gente que me dijeron, tú no puedes, tú no vales, tú no mereces, ¿realmente me conocían? Y la respuesta es no. Lo dijeron de acuerdo a su juego de condiciones, a su serie de condiciones, no en relación a mí como ser humano, porque en realidad ellos no conocen hacia dónde yo puedo ir. Ellos no conocen cuál es mi capacidad, ellos no conocen cuál es mi potencial. Sí, están hablando de sus limitaciones y de... Es correcto. Lo están viendo desde su perspectiva, no desde mi perspectiva. Y si eso es cierto, ¿cuál es la razón que hoy como adulto le hace 18, 20, 25, 30, etcétera, ¿no? No a mi avanzada edad, que por cierto acaba de cerrar mi año 62, o sea, ya terminaron los 62. La semana pasada fue cumpleaños de Moshe, para que le dejen sus felicitaciones. Muchas gracias. Regalos y todo lo que quieran. Ya sabes que yo no festejo, ¿no? Pero mi punto es, ¿cuál es la razón por la cual a mi X años, digamos, 20, 25, 30, 35, etcétera, yo tengo que comprar los puntos de vista de otra gente que en realidad no me conoce y nunca me conocían? O sea, cuando el niño, vamos, yo tenía en Tel Aviv, en Israel, yo tenía amigos, ¿no? En la calle, la banda, ¿no? Es como quien dice, ¿no? Y si peleábamos con uno de ellos, ¿sí? Y de pronto me decía cualquier cosa, una majadería o lo que tú quieras, ¿no? La pregunta es, ¿en qué se basa esa persona, ese niño o niña, para decirme a mí de 8 años o de 10 o lo que sea, esa majadería? ¿En qué se basa? Pues un punto de vista que no está desarrollado. Desde su punto de vista, pero ¿qué pasa que no cuando... está desarrollado? Ajá, pero cuando es papá, mamá, que se supone que son las personas que pues sí te conocerían, que están, o sea, esas figuras están para darte, para nutrirte, para darte amor, para, ¿no? Como que justamente elevar esto, que no lo vamos a llamar autoestima, simplemente es tu autovalor, Sí. ¿no? Para, en lo que tú lo has, pues,
sí, con la vida, como que Entiendo. agarrando cosas de otros lugares para tú formártelo y hacerlo pues fuerte y de la mejor manera y que tenga un peso grande. Eso. Entonces, Claro. cuando estos roles que son tan importantes en tu vida, que son quienes te dan la vida, Ujú, te meten estas ideas. ujú. Lo compras diferente. Ujú, Pero cuando ya llegas a una edad madura, ujú, 20, 25, etcétera, no digo por decir cualquier edad, ujú, debe de llegar un momento en donde tengo que actuar, o más bien, tengo que ver lo que ellos hicieron conmigo, de la misma manera como veo a cualquiera. ujú, En realidad, ¿quién conoce mi interno más que yo? En realidad, ujú, y es que lo conozco, ¿no? ujú, Entonces, cuando mi papá me decía, ya ponte serio, no eres serio, ¿para qué quieres el pelo? ¿No? Ya sabes, porque mi ujú, papá me criticaba muchísimo de niño, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Llega un momento, y digo, a mí me sucedió como a los 15, 16, ¿no? Entonces yo volteo y yo digo, espérame, yo no tengo que ser como tú. ujú, Y mientras que respeto mucho tu opinión, que no soy suficiente, entre ujú, comillas la palabra, ¿no? O que no merezco lo que tú quieres y mandas, o que es que merezco, no es que no merezco lo bien, sino merezco tropezarme, ¿sí? ujú. ¿Me Sí, sí, entiendes, sí. no? Y Ujú, digo, por entenderlo desde el punto de vista afirmativo. Ajá. Eventualmente, digo, a mí me pasó a los 15, 16, cuando yo me volteo a él y le digo, ¿sabes qué? Yo no soy tú. Claro que eso creó una sí. ruptura Ujú, importante y la pregunta es si yo a esa edad estoy dispuesto a pasar por esa ruptura, por desapegarme de la necesidad de esa compra. ujú. ¿Sí? ¿Sí me vas cachando? Sí, sí, sí. Entonces, en mi caso o en caso de algunos pacientes en la consulta, digo, si es a los 16 en mi caso o es a los 48 en su caso, Ujú, es más, tengo una persona que a los 60 años le cayó el 20 y le costó trabajo. Y claro. me dijo, mi papá siempre me dijo que yo soy una majadería, la que tú quieras, Ujú, ¿no? Pero feo, ¿no? Y yo le pregunté, ok, ahora dime por favor, ¿por qué hoy a los 60? Y su papá murió en 1986, o sea, hace ok. 35, hace 34 años, ¿no? Y entonces, hace 35 años, ¿no? Pero pasó hace un año cuando yo empecé a tratar con Ujú, eso. Yo dije, dime hoy a los 34 años que tu papá fallece, y tú tienes 26, en ese entonces él tenía 26, ¿cuál es la razón por la cual sigues respetando su punto de vista que tú eres un tal por cual? ujú. Y, o sea, físicamente el trabajo que, mira, me pongo, ya me calento, ¿no? Físicamente el trabajo que le costó a esta persona, ¿no? Ujú, Soltarse eso y decir, híjole, yo no tengo por qué estar en eso. Lo que le costó fue, pero lo mucho. tienes que ver hoy. Ujú, Bueno, no tanto, o sea, le costó como 4 sesiones, que no es tanto, ¿no? Como 8 o ujú, 9 horas, ¿no? Pero lo tienes que ver hoy y cuando lo ves hoy dices, ay, es otro, se enderezó, ujú, literal, ¿eh? ujú, Físicamente, ¿no? Estaba medio jorobadón, o sea, ujú, tenía la joroba justo acá ujú. y se enderezó. Y de hecho su pareja, su esposa, hasta me dijo, oye, ¿qué hiciste con fulano, no? Digo, yo nada. Yo nomás le pregunté, ¿qué pasa si? Ujú, ¿Qué pasa si? Y esa es finalmente la pregunta. Entonces, para reparar la autoestima, regresando a la pregunta, ujú, por un lado, y para sacudirte de aquello que te han dicho, sea quien sea te lo haya dicho, ujú, ¿ah? Es solamente verte como la persona que per se eres una persona que no tiene que ver con los demás. Tú puedes sacudirte de todo esto cuando tú quieras. Y es como sales del hoyo poco a poco. Ya sabes, el famoso burro que lo quiere entrar vivo y él se sacude, te lo he platicado, ¿no? En algún momento. ujú, Digo, para no ujú. repetirlo, ¿no? Y entonces, conforme más lo sacudes, más alto vas y más te integras hacia ti mismo. Me encanta, siempre, siempre te digo, sí me fascina, pero creo que está muy bien y justo la pregunta que planteas pues es muy buena, ¿no? O sea, creo que está muy bien empezar por ahí y darnos cuenta, aunque pues sé que puede ser complicado,
¿no? Ujú. Te digo, porque pues al final entran un montón de cosas más, entra el amor, entra dependencia, entran muchas otras cosas Estoy de acuerdo. con estas emociones, pero creo que sí es, perdón, con estas relaciones, Sí, pero pues creo que está muy bien planteártelo desde ahí y separarlo, como dices tú. O sea, llega por una edad en completo. la que dices, es que no importa quién es, Es correcto. importa cómo me estoy sintiendo yo con esto, ¿no? Y si Y me está hay una cosa, bajando o me está subiendo. Ujú. y hay una cosa importante, perdón que te interrumpa, que quiero agregar. Sí. Ah, hemos hablado aquí del hecho que como individuo somos indivisibles. Ujú, Cuando viene una persona y te dice, tú no eres lo que piensas que eres, crea una división. Donde hay ujú, una división, hay conflicto. Y donde hay un conflicto, no hay esto ni hay esto. Lo que hay es separación. ujú, Y de pronto estás tratando de cumplir con lo innato que eres, que es básicamente bienestar, ¿no? ujú, Por un lado. Y por otro lado, estás tratando de cumplir lo que dice la otra persona que tienes que ser como yo diga que tú tienes que ser, ujú, ¿no? Le hace inteligente o tonto. Porque cuando viene el padre y te dice, no eres suficientemente inteligente, digo como ejemplo, ujú, ¿no? O cuando viene el padre, digo el padre como concepto solamente, ¿no? De una ujú, persona que está en posición más alta. ujú, ujú, Cuando llega esa persona que está en un pedestal, ¿no? Autoconstruido, construido por ellos, no por ti. ujú, Porque no es que tú colocaste, a ti te dijeron, tienes que darles respeto porque son más que tú. Y entonces tú dices, pues bueno, ni modo, así es, ¿no? Y entonces, cuando tú estás comprando eso que dicen, no eres inteligente o eres tonto, por entenderlo así, ujú. ¿no? Va en completo desacuerdo con tu bienestar real. Claro, claro. Y entonces crea una división en ti. Y esa Ujú, división lleva a un choque, lleva a una pelea, ujú, lleva a, ¿y ahora qué hago? Entonces, ujú, te separas, por entenderlo así, del tú innato, que es parte de fuente. Y ahí lo único que hay es bienestar tuyo. Y el decirte tonto, el decirte feo, el decirte lo que sea, ujú, no te lleva al bienestar, te aleja del bienestar. ujú. Ahí es donde empieza la comparación, ya sabes, todo lo que hemos hablado aquí muchas veces. Entonces, Ok. hoy por hoy, y muy importante, nomás con eso termino Ujú, sobre eso, si yo lo pude hacer, cualquiera lo puede hacer, porque yo no soy más que nadie. ujú. Ni Eso tú lo menos sabes. que nadie. Es correcto, somos todos iguales, ¿no? O Sí. sea, no en la parte física, pero sí en la parte mental, emocional, espiritual, tenemos todas las mismas capacidades. Ujú, ujú. Entonces, ya es tiempo que, si yo lo hice, cualquiera lo puede hacer, ¿no? Cualquiera. Ya. Ok, pues espero que haya quedado claro para la persona que lo preguntó. Yo creo que Sí. sí, pero bueno, si no nos pueden, ya saben que le mandan mensajito a Moshe Yo y contesto. directamente responde. Sí. A ver, otra pregunta. Ujú, ¿Qué sucede emocionalmente, diagonal, espiritualmente, con ujú. las adicciones? Ok, la adicción es una dependencia. Ujú, Ujú. La adicción viene de una de dos o de una combinación de las dos formas de ver. Y te hablo como un exadicto, ¿no? Entonces, no soy suficiente y necesito a alguien que me eleva. ujú, Subestimo, pero no desde mi propia estima, ¿no? Sino subestimo la fuerza, entre comillas, ¿no? De ese asunto que yo estoy tomando, digo, ujú, cualquier tipo de droga. Droga, llámese drogas, cigarros, alcohol, etcétera, etcétera, ujú, etcétera. ujú, Sabes que yo soy muy en contra de todo esto, ¿no? Y entonces subestimo la fuerza porque pienso que yo puedo, pero mi cuerpo dice otra cosa, ¿no? ujú, Entonces, si lo hago desde mi propia, porque me veo insuficiente, necesito un elevador para estar más conectado emocionalmente. Si eso es el caso, entonces empiezo a tomar cosas. ujú, ¿Sí? Ok. Luego, la otra, esa es una manera de verlo, ¿no? La otra manera también de la parte, digamos, espiritual, emocional, que para nosotros eventualmente es lo mismo. ujú, Entonces, cuando yo me siento suficiente y creo que debo de hacerlo para pertenecer, ¿no? Entonces, ujú, emocionalmente estoy supuestamente bien
pero cuando viene el peer pressure, la presión social, entonces yo necesito hacerlo también. Bueno, eso es otra cosa. Luego existe lo que son los escapes, ¿no? O sea, yo sé cómo yo empecé, no me quiero meter en eso, ¿no? Pero viene la parte escapatoria, la parte que dice, me choca mi realidad, voy a crear una realidad alterna, ¿no? Y esa realidad alterna, a través de, ¿cómo se llama? A través de ciertas sustancias o a través del cigarro. Es más, la mayoría de la gente empiezan a fumar, ¿por qué? Porque quieren verse más grandes. O sea, una persona que empieza a fumar a los 13 años, no hay ninguna lógica detrás, si lo piensas, ¿no? Sin embargo, ¿no? ¿A quién ve fumar? A gente más adulta. Adulta me refiero de edad, ¿no? Y entonces dice, yo me veo con el cigarro, seguramente me voy a ver más grande. Y no. O sea, es porque pretendo ser lo que no soy, por lo general, ¿no? Es un poco, ¿cómo te lo explico? No tiene nada que ver, mucha gente piensa que ser adicto, que convertirte en adicto, demuestra debilidad, y no tiene nada que ver con debilidad. Lo que pasa es que no le damos la suficiente, no, subestimamos la fuerza de la sustancia. Y lo primero que decimos es, a mí no me va a pasar. Yo he tenido en la consulta, mucha gente que me decía, yo puedo dejar el cigarro cuando yo quiero. Lo que pasa es que no quiero. Me da mucha risa, ¿no? Pero bueno, la parte espiritual es atarte. Cuando tú eres adicto a lo que sea, te atas. Ok. Y entonces, ya espiritualmente, pues va en contradicción, porque la espiritualidad es libertad. Claro. Finalmente. Entonces no tiene sentido. ¿No? Y esto lo podemos conectar también con la pregunta anterior, ¿no? Que al final, o sea, como lo mencionabas ahorita, que es, como que a lo mejor lo necesitas emocionalmente para conectar emocionalmente, o como el escape de, porque esta falta de autoestima te está llevando a una realidad en la que no puedes. Es correcto. Y otra cosa también, mucha gente, bueno, por lo menos que yo conozco, hablo de sustancias mayores, empiezan el viaje hacia una adicción para castigar a las personas que le dijeron que esto está mal. Mucha gente. Castigo por lo general es hacia los papás. O sea, mucha gente cae en castigo a los papás, ¿no? Y te digo, yo estoy en contra de este rollo que dicen 25, 30, 40 años después que digan, hola, mi nombre es fulano y soy adicto, o mi nombre es fulano y soy alcohólico. A mí no me gusta porque ya no lo eres, ya dejaste de serlo, ¿no? Okay. Pero bueno, es cuestión de, es cuestión de punto de vista, ¿no? Pero nuevamente, la adicción va en contra de la parte espiritual, porque la adicción es una atadura absoluta. Sí, te roba libertad, ¿no? Sí, o sea, no eres libre. Entonces, no sé, un poco difícil de responder, espero que haya respondido. No, está bien, y digo, lo mismo que dijimos hace rato, si necesitan profundizar, se puede hacer ya como uno a uno, ¿no? Sí, aquí estamos limitados de tiempo. A ver. Ok. Han hablado, hace mucho que no hablamos de esto, pero se quedó, por lo visto. A ver. Han hablado sobre las vasijas que existen en nuestra vida. Ok. ¿Pueden profundizar en ellas? Ok. Vemos las vasijas, hemos hablado aquí de las vasijas del deseo. Yo creo que explícalo todo desde cero, para quien no, que sea nuevo y no entienda el concepto. Correcto. Entonces, si empezamos desde la perspectiva, y nuevamente hablo de la manera como nosotros lo practicamos, hay gente que estarán de acuerdo y otros que no, y todos les vale, ¿no? O sea, no estoy tratando de refutar otro tipo de prácticas vivenciales, otro tipo de modus vivendi, ¿no? Para nosotros, todo el inicio es en fuente, que es fuente aquello que es el todo. Hay gente que le llaman Dios, otros que le llaman el arte. Cada uno le va a dar el nombre que es y no vamos a meternos en conceptos, ¿no? Y entonces, sí, y lo que decimos es lo siguiente, existe una expansión constante y una partícula que eventualmente se llamará Daniela,
en tu caso, sale de ese total, y lo que va a hacer es va a tratar de encontrar una vasija. La vasija en este caso es lo que contiene esa chispa, por entenderlo así, esa partícula, y esta vasija es el cuerpo que papá, mamá de Daniela han creado para Daniela. Pero quien elige a los padres, curiosamente, es Daniela. Daniela como el concepto de esa partícula. Daniela no como tú y yo entendemos quién es Daniela, ¿no? Entonces, esa partícula dice, yo quiero vivir de esta manera, ¿no? Quiero sufrir más, quiero sufrir menos, digo, hay una cantidad de cosas. Y bueno, y entonces, en el momento que los padres físicos, quiero decir, el momento de adelantito de la concepción, el momento de la concepción, ¿no? Nos lo manejamos como contrato entre padres, y fuente, en donde fuente dice, yo doy la parte, ¿cómo se llama? Yo doy la parte, lo que tú y yo entendemos como alma, es la parte espiritual. Yo doy parte de mí, esta partícula. Y ustedes van a dar la parte cuerpo que escogió esta partícula. Entonces, esa partícula, que eventualmente se llamará Daniela, viene con una libre voluntad absoluta y define no solamente cómo va a vivir, sino con quién va a vivir, de qué manera va a vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, muy importante, para nosotros no existe vidas pasadas de todas esas cosas. Iba a decir tontería, pero qué pena, ¿no? Entonces, para nosotros no existe, porque todo se diluye en un total absoluto, ¿no? Entonces, cuando finalmente empieza su crecimiento dentro de esa vasija, que vasija física que se llama cuerpo, sucede algo interesante. Cuando llega a los 13, 14, 15 años, o lo que sea, empieza a darse cuenta que el deseo innato es solamente sobrevivir. Se da cuenta de eso. El deseo más innato que tú y yo tenemos es seguir. Para lo cual necesito absolutamente nadie. Daniela no necesita a nadie para comer, para dormir, para ir al baño, para el sexo, no necesita de nadie más. Todo esto es innato. Entonces, el deseo, en la vasija más pequeña de esta versión de deseo, como lo estamos manejando, el deseo de sobrevivir es la primera vasija dentro de un cuerpo. Hasta ahí vamos bien. Sí. Ok. Entonces, Daniela sigue en vida, como quien dice, y de pronto se da cuenta que puede crear un shelter propio, un refugio propio, que puede cosechar su propia comida. Estoy hablando, obviamente, de manera figurativa, ¿no? Y entonces, ahora Daniel dice, espérame, yo puedo entrar en un estado de creación propia. Entonces, la segunda vasija que contiene la primera, como ir haciendo una matrioshka, ¿no? Es vas correcto, teniendo como las matrushkas, exacto, ¿no? Entonces, la segunda es más grande que la primera y es mi capacidad de crear, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que soy Dios, y quede claro, mucha gente dice, ay, no, tú te crees creador. Pues sí, finalmente yo creo mis propias riquezas, yo creo no necesito tejer mi ropa, pero sí creo las condiciones para comprar mi ropa, digo, por entenderlo así, ¿no? Y entonces, ahora me doy cuenta que puedo crear. La primera vasija, sobrevivencia, cabe en la segunda vasija, creación, ¿no? Entonces empieza el deseo de creación. De pronto me doy cuenta, tercera vasija, que puedo crear más de lo que necesito, ¿no? Y ahí es donde empiezo a crear riquezas. Y riquezas no significa 900 trillones de dólares. Eso no es riqueza. Riqueza es, estoy creando más de lo que yo necesito. Nada más. Entonces, tengo 70 pares de zapatos, aunque use 3. Tengo 750 camisas, aunque uso, no sé, 8. Porque, ¿no? Que, entre paréntesis, un buen ejercicio es ir a tu closet y date cuenta cuántas cosas tienes que no has utilizado más de un año. Que está, ¿no? Bueno, el método para limpiarlo. Es correcto. Y entonces, primera vasija cabe en la segunda,
supervivencia cabe en creación, ¿ah? Y Ujú. creación, supervivencia y creación cabe en la tercera, que son riquezas, Ok. ¿no? Ahora viene la cuarta, que es la más picuda, ¿no? La más peligrosa, pues, ¿no? Que es la vasija de apalancamiento o poder, que mucha gente se Ok. atora ahí. Mucha Ujú. gente, muchos estados, o sea, el Imperio Romano se quedó en el poder y por eso se desintegró. Una de las razones que decidió. Y ahora me doy cuenta que he creado suficiente riquezas para ejercer poder encima de otra gente, o encima de Ujú. otros pueblos, o Ujú. encima de otras minorías, o encima de algo, Ujú. ¿no? A lo mejor tengo suficiente vasija, no más para tener una sola persona doméstica en mi casa, ya sabes, ¿no? La ayuda doméstica y sobre ella Ujú. ejercer poder, no lo sé. Y a lo mejor tengo Ujú. una empresa con 30,000 personas, whatever, Ujú. ¿no? O a lo mejor soy todo un país. Entonces, la cuarta vasija que contiene la tercera, segunda y primera es la vasija de poder y es un punto de estanque, de estancamiento, ¿no? Porque Ujú. si me quedo en ella, no puedo brincar a la que sigue. Y la que sigue es la que contiene todo, Ujú. ¿no? ¿Y cuál es la que sigue? Nosotros, ¿no? En un idioma humano, por entenderlo Ujú. así, lingüísticamente hablando, digamos la vasija que se llama amor, que ahora me doy cuenta que puedo compartir. Porque en vez de ejercer poder a través de las riquezas, simplemente suelto las riquezas, ¿no? Y lo hemos hablado tú y yo, lo que ¿cómo se llama? Desborda, ¿no? Ujú. De mi propio, ¿no? De eso que cree, ya lo Ujú. puedo compartir con más gente. Ujú. ¿Sí? ¿Sí me cachas, no? Ahora, Entonces, qué fuerte, ¿no? Que para llegar a ese tengas uno que puede ser un obstáculo o una traba en donde, pues a lo un mejor, estancamiento, o sea, mucha claro. gente se queda ahí. Mucha gente, nuevamente, compañías corporativos, Ujú. estados, países, Ujú. ¿no? Ve Estados Unidos, mira, como ejemplo, ¿no? Estados Ujú. Unidos de Norteamérica, ¿no? Ahí pasa algo muy interesante. Ellos estaban en poder, ¿no? Hasta que en 1945, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, se dan cuenta que pueden ejercer ese poder para compartir otras cosas con gente. Entonces, Ujú. están los 50, en donde más o menos va bien, y luego en el año 60, pero regresan a eso, cuando entran en Vietnam. Ujú. Salen de Vietnam, otra vez brincan al amor, otra vez comparten, ¿no? Y ¿cuándo fue? En el 2001, perdón, 2003, Ujú. o 2001, otra vez regresan a eso, ¿no? Que es Sí. Afganistán, que acaban de Ujú. salir, ¿no? Ujú. ¿Qué sucede si hubieran invertido realmente, ¿no? El dinero, no sé cuántos trillones de dólares, 2 trillones de dólares, Ujú. ¿no? En vez de en guerras, en tontería. ¿Qué sucede si lo hubieran invertido en realidad de lo que la gente de uno u otro país necesita? Digo, no estoy siendo ultra izquierda, ni ultraderecha, ni central, nada Ujú. político. Ujú. Ujú. Simplemente es una pregunta, ¿no? Ujú. Entonces, la idea en cuanto a vasijas es preguntar, ¿en dónde estoy? O sea, sé honesto, esta honestidad, Ujú. hemos hablado tanto. ¿En dónde Ujú. estoy honestamente? ¿Estoy Ujú. solamente sobreviviendo? ¿Estoy creando? Que es a la pregunta estoy creando es media tonta porque todo el tiempo estamos creando. Pero estoy creando y acumulo, tercera vasija, la riqueza, o Ujú. solamente estoy creando para comer, que también es parte de la sobrevivencia. Ujú. Entonces, hay que ser extraordinariamente honesto, ¿no? Ujú. Extraordinariamente honesto. Y entre paréntesis, debo decir algo que también lo hemos dicho acá tú y yo, que es, no tiene nada de malo en acumular, nada de malo, pero no ejerces o no trates de ejercer poder desde la acumulación. Ujú. Es que todo es un poco lo mismo, ¿no? O sea, si estoy en creación, Uh-huh. está muy bien, pero puede estar muy bien o puede estar muy mal. ¿Qué es lo que estás creando? ¿Hacia dónde estás, Exactamente, no? exactamente. Eso es, Poniendo todo. exacto. Yo he visto gente en ciertas zonas de la Ciudad de México que llegan con un coche X, ¿no? Y cuando bajan del coche, y tú también lo has visto, bajan del coche y ven a los demás como, mira de dónde estoy bajando.
¿Sí me entiendes, no? Y es como que es muy chistoso, es muy, muy chistoso, ¿no? Porque finalmente es un vehículo, o sea, es más Sí, bonito, pero le pero hemos tratan de dado ejercer, valor, ajá, a sí, cosas que son totalmente absurdas, es correcto. ¿no? Entonces tratan de ejercer ahí un cierto poder, ¿no? Y es un Ujú, estancamiento muy cañón. ujú, Pero bueno, entonces toda la idea es, estate honesto y trata ujú. de brincar a la última vasija sin pasar por la cuarta. La cuarta no es a fuerza. Eso me gusta que lo aclares porque es lo que te decía, que qué fuerte que tengas esa trampa, por decirlo de alguna manera, para llegar a Es tu última correcto. vasija, que bueno, pues es el En objetivo, donde, ¿no? si lo vemos como velocidad, Ujú, la sobrevivencia es una velocidad X, o sea, baja, relativamente, ujú, sobre el ujú, mínimo, ¿no? La ujú, creación es una velocidad más alta, no más ujú, rápida, ¿no? ujú, Mayor velocidad. La acumulación, es decir, puedo crear riquezas, es todavía más alta, ujú, ¿no? Pero el poder es un estancamiento. ujú, Y entonces sigo generando, pero estoy aquí. ujú. Bueno, perdón, me fui de la cámara. Sigo generando, que está muy rápido, sin embargo, estoy aquí abajo. Ajá. No puedo hacer nada con eso, Ujú, porque eventualmente todo el poder, yo no puedo ejercer el poder para siempre. Es imposible. ujú, Ve la historia humana. Y una de las cosas que siempre decimos es, para entender, entre comillas la palabra, para tener claridad relativa a la espiritualidad, por favor, vean la historia humana. ujú, ujú, Y la historia humana nunca está estancada. Aún en el tiempo medieval, ujú. hubo ciertos inventos. Nunca hay estancamiento absoluto. Es imposible. Ujú. Pero Porque aparte estancamiento... es, digo, y no me voy a meter ahí porque creo que nos tomaría todo el tiempo que nos queda, pero llevar esa vida, o sea, en donde estás en esa vasija, aparte de que es algo, o sea, que debe de ser agotador y un montón de cosas más, frustrante, o sea, ¿en serio ese es tu propósito de vida? Porque Sí, no es una vida en la que vienes a lo que hemos hablado aquí, ¿no? O sea, en donde estás en no vienes. felicidad. Es No, correcto. Y no no. vienes a vivir. Recuerda que Ujú, nosotros manejamos el propósito de vida como ujú, simplemente vivir. Cuando ujú, estamos solamente en acumulación para el ujú, tema de poder o vivir el poder, ujú, realmente no estás viviendo. ujú. Lejos de vivir, estás desviviendo, porque estás tratando de estar en control. Y hemos dicho aquí muchas veces, el que está en control acaba Ujú, ser controlado por el propio deseo de sí, tener control. no está en libertad. Ujú. Sí. Sí. Ay, Entonces, sí, espero, me gusta mucho esa pregunta y me podría sí, quedar ahí más tiempo, pero bueno, sí, quiero que sigamos avanzando. Ya lo sí, no, pues, platicaremos sí, no, tú y yo. es fuerte, es muy fuerte, Sí, fuerte con sí, fuerte. sí, 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 fuertísimo. sí, dale. Ok, a ver. Mira, hablando de libertad, por ejemplo, tenemos esta. Ujú. Si las emociones afectan la forma en que pensamos y nos comportamos, ¿pueden limitar nuestra libertad? 100%. O sea, para empezar, recuerda lo que hemos dicho aquí muchas veces, ¿no? Entonces, la emoción no tiene por qué afectar. Ujú, La emoción es una frecuencia, ¿no? Es una frecuencia vibracional, ¿no? Vibratoria. ujú, Entonces, si a mí me está afectando mis emociones negativamente hablando, ujú, entonces, en realidad, no estoy en emoción absoluta, sino estoy en reacción a situaciones externas o en reacción a pensamientos. Si estoy en reacción a pensamientos, es porque los pensamientos también vienen afuera. Es ujú, decir, estoy pensando en reacción a condiciones. Y es lo que estoy tratando de evitar, entre ujú, comillas. Entonces, lo único que puedo hacer es, y puede ser un concepto un poco difícil, depositar, ¿no? Mi confianza, que mi origen es solamente bienestar. Ahora, ujú, ¿por qué digo depositar y no poner? ujú. Porque cuando yo pongo y puede desaparecer, pongo y puedo volar. Depositar significa que es algo que puedo acceder cuando quiero. Entonces, Ok. cuando yo deposito mi confianza, ¿no? Mi sapiencia, Ujú, que el universo finalmente y yo somos uno y mismo,
puedo ir de regreso a esa sapiencia cuando yo quiera. No puedo conectar con eso. Una vez más, una vez más, una vez más. Porque es como hacer retiros, si me cachas, ¿no? Entonces, en vez de pensar, o sea, en vez de ejercer el pensamiento en relación a qué emoción estoy, elige la emoción y suelta el pensamiento, sabiendo, ¿no?, que el pensamiento eventualmente llegará. ¿Qué prisa tiene? No hay prisa. Ese es todo el tema. No hay prisa, no hay prisa. Alguien me dijo, ¿y qué pasa a mí si me muero? Mi respuesta es, no te preocupes, vas a regresar. ¿De qué te preocupas? O sea, esto es constante. Es la historia de nunca acabar. Es, estoy, me voy, regreso, me voy, regreso, me voy, regreso. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y eso es lo que hay que tomar en cuenta. Ok. No tengo preguntas ahí. A ver, es que quiero... ¿Mandé? Muchas canas. Y si te enseño a mí también ya... No, las pero... mías. No. No, pero empiezan. No pasa Después nada. de Es una despigmentación normal, común. Sí, en los 30 ya lo empiezan a tener. Los 19, ¿eh? A ver. Ok, esta está bonita. ¿Qué diferencia hace en mi vida tener una práctica de meditación diaria? Pues mira, el problema con meditación diaria, entre comillas, ¿no? Es, si yo hago el tiempo para meditar, y nuevamente es desde nuestra práctica, pues cada uno, ¿no? Si sirve, meditar sobre la silla o sobre la ventana, pues cada uno, ¿no? El problema es asegurar solamente que la práctica meditativa no sea una automatización, es decir, no sea robótica, porque entonces si es robótica, la Pierde mente todo. permanece. ¿No? Ahora, en la práctica meditativa como tal, recordemos nomás que no es apagar la mente, porque si apagas la mente, estamos muertos. Es imposible apagar la mente. Claro, la mente está hecha para, o sea, su propósito es pensar, ¿no? Exacto. Y entonces, así funciona, deja la mente en paz, y conecta, ¿no?, con la maravilla del árbol que está ahí frente a mí. Hay un árbol muy antiguo y con eso me conecto. Ahora, la diferencia es que cada vez que me conecto con ese árbol y cada vez con detalle y me doy cuenta que el árbol hoy cubre 1 centímetro más del edificio que está atrás del árbol, y me maravillo en ello, literal. Entonces, la práctica meditativa, en mi caso, de ver ese árbol, es un ejemplo, de ver ese árbol todos los días, me permite asombrarme. Entonces, toda la idea de la meditación es estar en asombro. ¿No? Ahora, ¿por qué tengo que ir al árbol? ¿Sí? Y no puedo asombrar ante la perfección, y lo hemos hablado aquí en algún momento, ante la perfección de mi propio cuerpo, ¿no? 1 millón de sistemas y subsistemas funcionando de su mejor manera, ¿sí?, al mismo tiempo. En mi caso, 63, bueno, cumpliendo 62 años, ¿no? Te encanta recordarnos tu No, maravillosa pero edad. me refiero, Sí. en el caso, o sea, yo conozco gente, ¿no? Es más, en el temblor que hubo el día, no me acuerdo qué, 7 de septiembre, no sé qué, conozco una señora de 98 años que bajó del piso 12º con elevador, sin elevador, y luego subió nuevamente 12 pisos sin elevador. Conozco a la señora, tiene 98 años, ¿no? Ahora, durante 98 años, su cuerpo está funcionando a la perfección porque está perfecto como está funcionando siempre. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy meditando hacia eso? En vez de meditar el árbol que tiene su propia perfección, nosotros siempre decimos, antes de ver el jardín del otro, ve tu propio jardín. Antes de asombrarme ante la maravilla del árbol, me asombro ante mi propia maravilla interna. El hecho que puedo hablar, ya con eso, que el árbol no puede hacer. Bueno, según yo, ¿no? Que de hecho todo está conectado abajo en la tierra y seguramente
se ríen de nosotros, pero es otra historia. Hay un paréntesis rapidísimo como recomendación, un documental en Netflix, que no sé cómo se llama, El maravilloso mundo, ay, no sé si de los hongos o qué, pero explica justamente cómo por abajo de la tierra, gracias a todos estos hongos y todo, pues hay como una red de, como si fueran neuronas, en donde se va comunicando todo. Véanlo, está interesante y no dura mucho tiempo. Sí, es como, y si no pueden encontrar eso, vean la película Avatar, ¿no? Cómo está todo conectado. Y muy entre paréntesis, hay otra película de 1990 y tantos, que se llama Fern Gully. Es una caricatura, es un dibujo. Y tú ves esa película y tú, después de verlo, tú dices, claro, ahora entiendo dónde sacaron la idea de Avatar, literalmente. Pero bueno, también véanlo, cómo todo está interconectado, ¿no? Entonces, nuevamente, la práctica meditativa, si no lo hago, cuando a mí la gente me dice, oye, perdón, no puedo hablar contigo porque voy a meditar, ¿para qué me lo dices? Ve y medita, ¿no? Pon tu mat. Muy importante también, para nosotros la meditación tiene que ser algo extraordinariamente cómodo. Por eso toda la idea, para nosotros nuevamente, toda la idea de poner una pierna aquí y otra pierna allá, con nosotros no jala porque tiene que estar en un estado de absoluta relajación. No de estirar el músculo y a ver si me entiendes, ¿no? Pero es para nosotros. Cada uno, mientras que puedes conectarte con esa maravilla que se llama el soy, perfecto. Sí, entonces, lo que le funciona a cada uno. Es correcto. Y agrego algo más sobre meditación. Toda la idea es entrar en una meditación perpetua. Que significa, alguien me dijo, o sea, la idea es esta. Cuando a mí me lo dijeron la primera vez una maestra, no, yo dije, pero ¿cómo puedo estar todo el tiempo meditando? Y me dice, date cuenta de todo. Entonces, cuando la gente dice, oye, tienes muy buena memoria, ¿no? No es que tenga memoria o no tenga memoria. Lo que pasa es que me doy cuenta, nos damos cuenta, digamos, de todo lo que está sucediendo todo el tiempo. No me doy cuenta de lo que está sucediendo en Cancún porque no alcanzo. No, claro. No, sí. Pero sí. Entonces es por ahí. Ok, entonces, y hay otra pregunta que tiene que ver con meditación también, que nos dijeron, ¿qué meditación puedo hacer por la mañana para cargar mis células de paz? Para cargar tus células de paz. Ok, para empezar, no podemos cargar las células de paz porque paz es un concepto completamente impuesto. ¿Qué significa paz? Paz es la ausencia de guerra. O sea, ¿no? Entonces, cambio la palabra paz por bienestar. Ok, entonces, lo primero que tengo que hacer es esto que estoy viendo frente a mí, que se llama celular. No ver primero el celular cuando me despierto. Es lo que hace la mayoría de la gente. Mucha gente se despierta y lo primero es tomar el celular. Y es como, ¿qué puede ser tan importante? Entonces, la mejor meditación es despertar lentamente. No es, sino despertar lentamente. Quedarte acostado un rato, boca arriba, boca abajo, de lado, no tiene importancia. Y empezar a dar cuenta que estás otra vez respirando en conciencia. Pues la manera como nosotros respiramos es nariz, panza, nariz. Es decir, inhalo, lo bajo todo al pulmón bajo, no a la panza, pulmón bajo, y luego exhalo por la nariz. Muy lento, antes de salir de la cama, ¿no? Luego, para bajar de la cama, es toda una meditación. Para bajar de la cama, en vez de simplemente sentar y bajar, digamos que es un poco difícil explicarlo aquí en la cámara. Sí, pero te giras así. Es correcto, me giro y siento. Y me quedo sentado un rato. Ahora, me quedo sentado un rato y empiezo a mover mi cuerpo un poquito, ¿no? Llego hasta los tobillos, digamos, por entenderlo así, y trato de ejercerlo todo, como si estuviera bailando, ¿no? Pero sentado. Luego, cuando me levanto muy lentamente. Ahora, suena muy rápido, pero yo te hablo de
constante, perdóname, de un proceso de, en el peor de los casos, 2 a 3 minutos. 2 a 3 minutos es lento. Digo, es rápido. Yo digo más, ¿no? Pero bueno. Cuando todavía no tomo el celular, si te das cuenta. De hecho, el celular no tiene siquiera que estar ahí. Pero bueno. Ahora, cuando ya me levanto, me quedo levantado un rato y otra vez me muevo, me estiro. ¿Sí? Y luego, por lo general, lo primero que hacemos es ir al baño, ¿no? Ir a hacer pipí. ¿No? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí realmente? ¿No? Que es muy interesante. Estamos limpiando el cuerpo de una u otra manera, soltándolo todo, ¿no? Entonces, ante la maravilla de poder caminar otra vez, ante la maravilla que el cuerpo acumuló lo que tiene que acumular y ahora lo soltamos, en conciencia, ¿no? Ante la maravilla de verme en el espejo, ya sabes, con las arrugas de la noche y darme cuenta que de pronto esas arrugas ya van desapareciendo poco a poco, ¿no? ¿No? El lavar los dientes, pero voy a decir una palabra bien difícil y perdón por la majadería de una buena vez. Me permiten una, ¿no? La majadería es lentamente, muy lentamente. O sea, cepilla los dientes lentamente, estate consciente. Lava la cara, cuando laves la cara, lava la cara lentamente, siente de sentir, ¿no? Siéntete, se dice en español. Sí, ¿no? Ok, ¿no? Y luego, ¿no? Todo esto es una meditación. Claro, pero sé consciente de todo tu despertar y de todo, y lo mismo que decías ahorita, ¿no? De maravillarte con el árbol o maravillarte por todo lo que eres capaz de hacer, pues ve sintiendo y asómbrate con todo esto de... Con todo esto. Ahora, muy importante, trata de caminar descalzo o descalzo, por lo menos de la cama al baño y de regreso, ¿no? Y trata de sentir lo frío, lo fresco del piso. O del tapete, digo. ¿Para hacer grounding? Es correcto. O sea, eso te conecta finalmente. ¿No? Ejerce los pies, por entenderlo así. Cuando caminas, ¿no? Haz esto con los dedos. O sea, lo estoy haciendo. Haz esto, ¿me entiendes? ¿No? Yo también. O sea, haz esto, ¿no? Ejércete, ¿no? Pero estate consciente de lo que estás haciendo. ¿Qué es meditación? Finalmente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de meditación, hablamos solamente de estar consciente. Y entonces, si yo me despierto y no estoy consciente de mi cuerpo, no estoy consciente de nada. Entonces la gente me dice, ay, medité muy rico. ¿Y sobre qué meditaste? No, es que vi la nube de allá y entonces me metí con la nube. ¿Y tú? ¿Dónde estás tú? ¿Por qué tengo que ir nuevamente? ¿Cuál es la razón por la cual quiero arreglar la nube? Arreglar es un decir, ¿no? Conectarme con la nube, ¿no? Si estás tú. Y tú eres mucho más complejo que la nube. Digo, que la nube o que la lluvia o lo que sea, porque tú tienes 1 millón, o sea, agarra la onda, 1 millón de sistemas y subsistemas en un cuerpo, ¿no? Y existe un intercambio proteínico todo el tiempo en tu cuerpo, lo hemos hablado, a razón de algo así como 5,000 o 4,000, no me acuerdo cuántas veces por segundo, que es una información que fluye entre tus células todo el tiempo. Si quieres en otro programa me das la pregunta, me recuerdas y lo explico de una manera un poquito más, más detallada. Pero sí está cañón. Entonces ubica, ¿no? Ubica todo lo que está sucediendo contigo de manera reflexiva, es decir, de manera de como reflejo, es decir, de manera voluntaria y no voluntaria. Está cañón. Eso para mí es la mejor meditación. Ahora, ¿qué pasa si lo haces con todo el tiempo? Justo te iba a decir, igual y como para empezar, ¿no? Esta persona lo está preguntando específicamente en la mañana, pero igual y es un tema de empezar poco a poco para que te acostumbres a vivir de esta forma. Pero, ¿qué pasa si despiertas así y vas a dormir así? Y haces el mismo proceso, pero... Todo el tiempo. Mira, te voy a decir algo que quizás va a sonar un poco raro, pero me asombra, y lo hemos hablado, me asombra el hecho que tú y yo estamos conectándonos sin cables. Mira, ¿ves? No hay cables en ningún lado. Pero tú estás con los audífonos porque hay otra gente en tu casa, ¿no? Y está bien. Pero me asombra mucho que no existe ningún cable entre tú y yo
Y aquí ¿no? estamos. Y aquí estamos viéndonos, o escuchándonos en estéreo. Wow, Sí. ese es un asombro, ¿no? Me asombro que puedo responder, ¿no? Tus preguntas. Me asombra que estamos entrando en una dinámica de intercambio de ideas. Eso es el asombro. Entonces, la gente dirá, algunas personas nos criticarán, y bueno, están en su derecho, pero esto también es una meditación. Entonces, para nosotros meditación significa que estamos solamente acá. Ve, estoy tratando de, ¿me entiendes? Ponerlo. Exacto, solamente aquí. Al mismo tiempo, si algún perro ladra, que en este momento ninguno está ladrando, también lo escucho, pero estoy aquí. Esa es una meditación. Entonces, por más raro que suena, tú y yo en este momento estamos meditando. Me encanta, el tiempo ya se nos está acabando, nos quedan Casi un par acá. de minutitos, pero el otro día me acordé mucho de ti porque le contaba a alguien que ha visto los programas, no me acuerdo bien, bueno, me acuerdo, pero fue una plática que no da el tiempo ahorita, pero el caso es que me acordé de ti porque le dije, Moshe una vez me platicó la primera vez que meditó, siendo un niño, ¿no? En la playa, digo, en el muelle, o sea, Que en el veías rompeolas, exacto, que veías cómo llegaba el agua y cómo se iba, ¿no? cómo Y se vuelve. estrelló, y sigo tratando de unir esas gotas. Sigo tratando de unir esas gotas. ¿Cuántos años después? Esto pasó como a los, 7, como 9, 9, 10, 10. sí, 8, no sé, por ahí. Sí. Digamos, fue en tercero de secundaria, perdóname, tercero de primaria, 9 años, 8 o 9 años, ¿no? Cuando empezaron a construir los rompeolas en Telefónica. Entonces sí, hace más de 50 años, como 55 años, Pues sí. 55 años, ¿no? Y siempre encuentras el punto, curiosamente, ¿no? Y es suficiente de esas grandes olas que estrellan contra las rocas y se convierten en su origen, que son gotas y gotas y gotas, y son millones y millones de gotas, es suficiente unir dos, nada más. Si unes dos, ya con eso lo hiciste. Y tú sigues en ello. Y yo sigo tratando. No, pues bueno, se nos acabó el tiempo ya. Okay. Nos quedan muchas preguntas, como siempre, a las que lleguen. Por más que intento, creo que nunca, o sea, llegamos a 4 preguntas, más o menos, por programa, máximo 5. Pero bueno, está bien. Les hago el comercial de siempre. Moshe tiene los jueves un Zoom gratuito, por si se quedan con ganas de más. Son un poquito más largos, el acceso es gratuito y lo pueden encontrar el tema y el acceso el mismo jueves en sus redes sociales. Si nos están viendo en Facebook, está etiquetado aquí. Si no, está en Facebook como Moshe Javia con H terapeuta y en Instagram como @MosheJavia, también con H. Le pueden escribir por ahí lo que quieran, encontrar, les digo, los temas y todo. Tiene videos en donde siempre sube un videito de lo que va a hablar, pero bueno, muchas veces ahí plantea preguntas también muy interesantes que nos podemos ir haciendo. Y pues nos vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias, Moshe. Gracias a ti, Daniela. Muchos saludos a quien tú sabes que tienes que saludar. Sí. ¿No? Mándales a todos mucho amor. Sí. Una vez más, gracias a Retos, gracias Silvia. ¿No? Y gracias a ti y a todos los que nos acompañan. Sí. Muchas gracias. Feliz noche, feliz semana y nos vemos el próximo lunes.